Hace 10 años, a las 10:05 de la mañana, con 5 minutos de retraso como correspondía y sin ninguna certidumbre de que íbamos a lograr salir, Plaza Pública nació con un artículo sobre pandillas escrito por la periodista Yuli López, en aquel momento una de las integrantes de Planilla, una editora del equipo y desde entonces una colaboradora habitual. Hoy también, cuando cumplimos 10 años, salimos con un artículo de autoría de ella para conmemorar en parte esa fecha, pero con un tema absolutamente de actualidad. Un perfil acerca de la primera vicepresidenta del Congreso, Sofía Hernández. Y tenemos para recordar un poco cómo empezó Plaza Pública y también cómo ha evolucionado el medio en paralelo o al lado del país. Hoy con nosotros aquí a la autora de esa nota y a una persona que nos ha acompañado todo este tiempo muy de cerca. Estamos naturalmente con Yuli López, a quien damos la bienvenida. Hola Yuli, bienvenida. Hace 10 años compartiste la suerte y la condena de fundar este medio junto con varios de nosotros. ¿Cómo recuerdas aquellos momentos? Pero también cómo imaginabas que iba a evolucionar el medio, qué presentimientos tenías y cómo lo ves hoy 10 años después. Bueno, fue una época muy emocionante porque estábamos empezando algo nuevo y uno empieza siempre con mucho entusiasmo, ¿no? Me alegra que después de 10 años el entusiasmo se mantiene. Creo que eran días de hacer mucho multitasking, ¿no? Multitareas. Creo que Plaza llegó a llenar un vacío que había o sea, no digo que los demás medios no publicaran temas de investigación, pero creo que llegó a llenar de una manera más concreta el vacío que había de temas de investigación. Naturalmente, como solo éramos 4, ¿no? Entonces no había posibilidad de cubrir tanto. Obviamente con los años y con los recursos que han llegado, pues se ha vuelto en un medio mucho más inclusivo en el sentido de poder cubrir temas en otras regiones del país y no solo en el Distrito Central. Entonces creo que ha sido una evolución positiva, no parece 10 años, parece 2 o 1 y medio, ¿verdad? Pero sí, me gusta cómo ha evolucionado y en qué se ha convertido. ¿Cómo imaginabas que iba a ser? ¿Te imaginabas que iba a ir en la ruta en la que ha ido? ¿Pensabas que iba a ser otra? ¿Estabas llena de incertidumbre? Nunca tuve incertidumbre, siempre tuve la confianza de que la única posibilidad de Plaza era crecer. Veía un poco lo que ha sucedido en el tema de que con el tiempo que se pudiera incorporar más personal, que se iba a poder cubrir otros temas y que se iba a poder cubrir el país, ¿verdad? No solo una región. Y en eso pues ha excedido mis expectativas mucho más allá. Creo que se está incluyendo temas, digamos que está siendo inclusivo no solo en términos geográficos, sino que en temas que otros medios no sacan. Y no necesariamente porque no quieran, ¿no? A veces es una cuestión de recursos, pero creo que ha ido en una dirección muy positiva y creo que solo puede seguir subiendo, ¿no? Cuando Plaza Pública comenzó no había un medio de la misma índole. Hoy existen varios en la misma estela. ¿Cómo has visto la evolución del ecosistema de medios, de lo que existía en aquel momento a lo que tenemos hoy por hoy? Ha habido bastantes fluctuaciones. Bueno, antes de la pandemia, creo que fue muy positivo ver que surgieron otros medios, ¿verdad? Nómada, No Ficción, la agencia Ocote. Creo que todo forma parte de la misma intención, ofrecer una variedad de información al público, que la gente sepa en qué país estamos viviendo y mientras más medios así mejor. No estoy demeritando los medios tradicionales, pero creo que en un contexto en el que creo que hay en los medios tradicionales hay una presión especial a cubrir el día a día. Entonces, en ese contexto, medios alternativos como Plaza creo que se vuelven más importantes porque le están ofreciendo más profundidad en temas que son fundamentales. Con la pandemia esto se ha agudizado porque creo que no es secreto para nadie que con el tema económico pues muchos medios han padecido, han tenido que prescindir de personal.
esto ha colocado ha causado una ausencia mayor de temas de investigación porque el personal que mantienen, o el poco personal que se mantiene, se dedica más que todo a temas diarios o a nota diaria. Entonces, en esta época es mucho más fundamental el periodismo de investigación. Por el contexto sociopolítico y económico en el que estamos, creo que no nos podemos dar el lujo de que no haya periodismo de investigación para entender qué es lo que está pasando y que podamos tomar decisiones como ciudadanos acerca de qué necesitamos hacer para ayudar o contribuir a corregir el rumbo. Bueno, en estos 10 años no solo han pasado muchas cosas en Plaza Pública y en el país, sino también en tu vida. Te fuiste a vivir a otro lado, luego volviste, pusiste en marcha o intentaste poner en marcha uno de esos proyectos vinculados con los nuevos medios, has escrito libros. Háblanos un poco de ti. Tuve la oportunidad de participar en 2 proyectos que se convirtieron eventualmente en libros. Uno, justo el año en que salí de Plaza, digamos, de forma permanente y que seguí colaborando como periodista independiente, es el libro del caso Gerardi. Después, 4 años más adelante, el libro del Chapo, la investigación de cómo la primera captura del Chapo en Guatemala y un poco más el papel del cartel de Sinaloa en Guatemala y una comparación entre lo que sucede en México y Guatemala. Tenía también, bueno, hablando otra vez del tema de la pandemia, hubo falta de oportunidades en algunos medios porque, bueno, obviamente por el tema de presupuesto. Eso me dejó con información disponible, pero no, pues, en un lugar donde sacarla, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea de abrir un sitio, un portal donde pudiera publicar información específica sobre pandillas y narcotráfico. Otra vez creo que por las circunstancias en las que, o por las que atraviesa el país y la prensa, como cualquier otra industria, hay una limitación sobre la profundidad en que se cubren ciertos temas. Entonces, sea en temas de seguridad o en cualquier otro campo, si alguien tiene la posibilidad de dedicar un espacio particular a un tema particular, creo que es un gana-gana porque se tiene la opción para quienes están interesados en ese tema en particular, en poder conocer un poco más. Y bueno, básicamente el excedente de información que he tenido, los guardaditos de información de diferentes investigaciones, es lo que me ha llevado a querer hacer diferentes proyectos, ¿no? Entonces tengo por ahí un par de proyectos más de libros, que es de información que nunca usé en reportajes, y mi mentira a mí misma para poder cortar y publicar era: voy a usar esto para un libro, ¿no? Entonces por ahí hay otros, siempre del tema de narcotráfico, que espero poder sacar a corto o mediano plazo, si todo sale bien. Después de esta conversación creo que queda claro que tu especialidad ha sido narco, crimen organizado, pandillas y seguridad en general, pero también has sido en Plaza Pública y en otros lados una periodista todoterreno. Has tocado temas de índole social, ambiental, geopolítico, si no recuerdo mal, y desde ese punto de vista eres una tribuna privilegiada para contarnos qué ha pasado en el país en estos tiempos. Cuando Plaza Pública empezó, Otto Pérez no había ganado las elecciones, parece lejísimos, pero Otto Pérez no había ganado todavía las elecciones, y hoy ya está encarcelado y hemos pasado 2 gobiernos más, o uno y parte. ¿Cómo ves las transformaciones del país, si es que las ha habido? En eso tengo una visión un poco pesimista, porque no creo que ha cambiado mucho el país. Más bien hay una percepción de que ha empeorado, pero no sé, puede uno... Es una forma de cambio. Sí, desgraciadamente. Pero no sé, puedo pensar, bueno, el gran cambio es que ha bajado la tasa de violencia, ¿no? Pero creo que tenemos una peor percepción tal vez de lo que ha sucedido en el país en términos de corrupción y de violencia, porque tenemos a mano más información disponible. Y pues no es que, bueno, si uno podía investigar igual hace 8 años, ¿no? Pero creo que ahora los periodistas sabemos mejor qué hacer con esa información, cómo aprovecharla y cómo explicar qué es lo que sucede y por qué sucede al público. Y además ese cumulativo de hechos que se han dado en términos de corrupción con los gobiernos de Otto Pérez Molina a la fecha,
nos da la sensación de que obviamente lo que pasaba o lo que hemos visto no son eventos aislados, sino que es parte de un sistema. Ya no estamos viendo solo un hecho o solo un evento, sino que estamos viendo que es algo sistémico y que esto no se va a solucionar solo con derrocar a un presidente, ¿no? O sea, esto va más allá, es más profundo. Y ahí es donde interviene el papel de la prensa, ¿no? De Plaza y de cualquier otro medio, ¿no? Para poder explicarle a la gente, vea, esto no se resuelve quitando al ministro X o al presidente tal, sino que se debe empujar a cambios más profundos. Entonces, en términos de seguridad, pues vamos aprendiendo que hay círculos viciosos, ¿no? O sea, el tema de las pandillas, por ejemplo, que fue el primero que sacó Plaza. Ahora vemos que es un círculo vicioso, ¿no? O sea, pueden seguir capturando, pero si no se resuelve lo de las cárceles o no se resuelve rastrear la ruta del dinero, los pandilleros tienen recursos para seguir extorsionando ad infinitum, ¿no? Entonces, conocer eso es lo que tal vez nos hace percibir, bueno, estamos peor que ahora, bueno, peor que antes que diga, pero en realidad pues ha sido un proceso y es un asunto sistémico y más información nos ha permitido poder descubrir en qué tipo o seguir descubriendo en qué tipo de país vivimos y cuáles pueden ser las mejores soluciones. Nos has anunciado que ibas a ser pesimista e intuyo que lo eres con ciertos indicadores sociales del país, pero también percibo una nota de optimismo en lo que dices. Por un lado, presientes que hay una mayor profesionalización en los periodistas y que somos capaces de explicar más cosas de una manera más profunda y pertinente, y por otro que eso también se debe a que el ecosistema y la sociedad ha cambiado. Ha habido un aprendizaje social de cómo entender los asuntos que nos aquejan y que son muy serios, que quizá antes los tocábamos por falta de información o de comprensión de una manera más superficial y ahora no. Y nos estamos quizá encaminando más hacia soluciones. Sí, definitivamente, o sea, creo que eso salva el día y nos ayuda a todos a entender mejor qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, no son procesos que se dan de la noche a la mañana, ¿no? Sino que lleva un tiempo, pero el surgimiento de más medios, digamos, la inclusión de más personas en periodismo de diferentes rutas de la vida nos permite hacer un periodismo más inclusivo, ¿no? Y eso pues solo puede tener un buen destino, o sea, independientemente de que tenemos problemas socioeconómicos, políticos y inseguridad, creo que no es lo mismo que algo suceda y nadie sabe qué está pasando a que suceda, pero que podamos entender por qué y que eso nos pueda llevar a poder ser propositivos digamos, en el sentido de poder buscar una mejor ruta, un mejor camino. Bueno, pues gracias Yuli por habernos acompañado estos 10 años, gracias por haber estado en la Fundación de Plaza Pública, esperamos que en la próxima década también te mantengas cerca y colaborativa. Gracias a ustedes y ha sido un honor estar con Plaza.